Hola, muy buenas tardes. Soy Anaí Rodríguez González. Trabajo en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses y me especializo en áreas relacionadas con la psicología forense. El día de hoy te voy a hablar sobre los factores que contribuyen al surgimiento de las conductas criminales en los individuos. De manera popular tendemos a pensar que las personas que transgreden la ley tienen algunas características que los distinguen de otras personas que pueden tener un funcionamiento dentro de lo que consideramos normal. Sin embargo, es importante que sepas que muchas de estas características o de estas conductas se desarrollan a partir de las diferentes interacciones que tienen esas personas con el contexto en el que se encuentran. Es decir, una gran parte de el surgimiento de las conductas criminales están relacionadas de manera íntima con los contextos en los cuales las personas viven, se desarrollan y fungen con diferentes papeles y roles dentro de la sociedad. En ese sentido, la criminología ha sido una disciplina que se ha dedicado a estudiar justamente cómo es que estas conductas criminales o transgresoras van evolucionando. Y en específico a la criminología le interesa saber el por qué una persona en algún momento de su vida pasa de un pensamiento a una conducta que puede estar considerada por la ley como un delito. Dentro de los factores que pudiéramos identificar de manera importante que contribuyen a la conducta criminógena están, por ejemplo, condiciones contextuales como son la desigualdad social, las condiciones políticas, las condiciones económicas, los contextos de violencia, es decir, desde violencia en espacios pequeños, como puede ser la violencia familiar, hasta contextos de violencia en mayor escala, como puede ser el vivir en espacios donde se producen contextos de violencia política, ¿no? Inestabilidad política, o bien donde los grupos de la delincuencia armada están presentes y entonces las conductas criminógenas pues son una cotidianidad. Dentro de los factores personales podemos encontrar aspectos muy específicos como son las formas de crianza, el desarrollo incluso neurofisiológico de las personas. Hay estudios serios que han demostrado la relación que existe entre algunos padecimientos y las conductas transgresoras. También las formas de crianza, como lo decía hace un momento, son importantes porque eso nos permite identificar nuestras primeras formas de interactuar con los demás. Entonces, cuando en las familias o en los espacios más cercanos la violencia es una constante, pues las personas tienden a pensar o a interactuar a partir de esos patrones. También podemos encontrar algunas condiciones muy específicas que se conocen como situacionales, en donde las conductas transgresoras ocurren, pero debido a ciertos detonadores o ciertos contextos específicos que pueden generarlo. Por ejemplo, cuando una persona se encuentra en una situación de riesgo y termina tomando una decisión que puede terminar cometiendo o considerándose una conducta delictiva. Ahora, ¿qué podemos hacer para considerar a este tipo de personas dentro de nuestra dinámica social? Bueno, primero tendríamos que dejar de pensar que las personas que delinquen son personas atípicas, anormales o que todas ellas padecen algún tipo de trastorno mental. Está demostrado a través de diversos estudios que se han realizado desde la década de los 50 hasta la fecha, que las personas que delinquen en muchas ocasiones tienen un contexto multifactorial que los lleva justamente a tomar diferentes decisiones. En ese sentido, no vamos a negar que puede haber la presencia de algunos trastornos mentales, como es en específico el trastorno antisocial de la personalidad, pero esto no es una característica sine qua non para que la conducta delictiva se presente. Por citar un ejemplo, te voy a explicar que en las últimas encuestas que se han hecho a partir de una escala que se llama la escala Jaré, en donde se demuestran los índices de psicopatía, se ha demostrado que aproximadamente el 40% de la población mundial tiene algunos de estos rasgos. Y eso no significa que vayan a terminar en un conflicto con la norma.
Esto nos lleva como a repensar justamente si la carga que lleva a que una persona delinca no se encuentra más en la interacción social y en los contextos en los que se desarrolla. Si vivimos en sociedades donde la violencia se normaliza y es una forma constante de interactuar no solamente entre nosotros, sino con otras personas u otros seres de nuestros contextos, entonces eso hace que podamos desarrollar conductas que vamos a considerar normales y que muy seguramente nos van a meter en algún tipo de conflicto. Por el contrario, en aquellas sociedades en donde las conductas o las relaciones entre las personas son mucho más amigables, mucho más equitativas y existen menos condiciones de vulnerabilidad o desigualdad, se ha demostrado que las tasas delictivas van hacia abajo. En pocas palabras, es importante que tú reflexiones no solamente sobre los aspectos personales o la perfilación que puede tener una persona que delinque, sino sobre estos espacios contextuales en los cuales la violencia se replica y cómo podemos desde la criminología atacarlos, atenderlos y prevenirlos. Muchas gracias.